Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio a este servicio de milagros y vamos a buscar la presencia del Señor. Vamos a aplaudir nuestras manos y vamos a alabar al Señor. Vamos a cantarle al Señor. Sean bienvenidos todos, hermanos. Vamos a cantarle al Señor. Vamos a aplaudir nuestras manos en esta tarde.
presencia del Señor. Vamos a cambiar el ritmo de la alabanza. Lo vamos a poner de pie, hermano. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a cantarle al Señor con todo nuestro corazón una linda alabanza de adoración. Un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Mantenga sus ojos cerrados. Vamos a cantar otra alabanza, hermano.
orar en esta noche, hermanos, en esta tarde, noche. Vamos a orar. Vamos a orar por nuestros líderes del compañerismo cristiano en la casa del alfarero. Vamos a orar por el pastor líder Greg Mitchell y su esposa, por José Luis Garciola, líder nacional, y su esposa, su familia, sobre todo por nuestro líder regional de aquí de Mexicali, mi pastor Salvador Prieto, mi hermana Carmen, nuestra iglesia madre, nuestro compañerismo, nuestras iglesias hermanas. Vamos a orar también por nuestra iglesia de la bendición del norte. Vamos a orar que Dios nos siga bendiciendo, que Dios nos siga ayudando. Vamos a orar también por esta colonia de la división del norte. Vamos a orar que Dios se siga moviendo en las almas, en aquellos que no conocen del Señor. Vamos a orar, hermanos, también por aquellos que vienen en camino, por aquellos que no han podido venir. Y vamos a orar por aquellos que se han alejado del Señor, que Dios una vez más toque sus corazones y se pongan al servicio de nuestro Señor y que vengan a reír de nuestro Señor más bien. Y vamos a orar, hermanos, en esta tarde por nuestros ministerios, ministerio de alabanza, ministerio de drama, música. Vamos a orar también, hermanos, por los evangelismos. Vamos a orar por aquellas personas que han recibido a Jesucristo en los evangelismos. Vamos a orar por ellos. Y también vamos a orar, hermanos, vamos a orar por aquellos que tienen necesidad de ser sanos, por nuestra hermana Carmen Prieto. Vamos a orar también por nuestra hermana Ramoncita. Vamos a orar también por Moisés, salvación y sanidad y salvación por Moisés Armando Castillo Ruiz. Él se siente mal, tiene calentura. Vamos a orar que Dios le sane. Es hijo de nuestra hermana. Vamos a orar y que es sobrino, ¿verdad? Que es sobrino, nieto de nuestra hermana. Y vamos a orar, hermanos, con todo nuestro corazón para que Dios le sane. Vamos a orar, hermanos, por todas estas necesidades. Vamos a orar que Dios nos siga bendiciendo. Vamos a orar también por nuestros vecinos, por Carlos. Vamos a orar que Dios nos traiga salvación. Vamos a orar también, hermanos, por Nazaria Quintero, nuestra hermana Nazaria Quintero, nuestra hermana Mari Muñoz, nuestra hermana Mari, nuestra vecina, madre de nuestro hermano Calde. Vamos a orar, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios los bendiga, que Dios les sane. Vamos a orar también por nuestra hermana Brenda. Vamos a orar por el hijo de nuestro hermano, por Aarón Pérez, hijo de nuestro hermano Jesús Pérez. Vamos a orar también por el hermano de nuestro hermano Josué. Y vamos a orar, hermanos, con todo nuestro corazón en esta tarde. Si usted tiene alguna necesidad en esta tarde, pongámosela al Señor. Y este es el momento. Y después de haber orado, voy a pedir a mi hermano Juan que si por favor nos ayuda a sellar la oración. Ayúdeme a orar, levante su voz. Padre Celestial, venimos delante de usted una vez más, mi Dios, Señor poderoso Rey. Oh mi Dios, te pedimos, Padre, por cada necesidad, por nuestros líderes, Padre, por las necesidades, Padre Santo, que salen del ministerio. Te pido por mi pastor Salvador Prieto, por mi hermana Carmen. Te pido, Padre, por nuestra iglesia hermana, iglesia madre, nuestras iglesias hermanas. Pues te pido por la iglesia, la bendición del norte, Señor Padre Celestial, por esta colonia, mi Dios Padre, toma el poder, autoridad, por los nuevos conversos, mi Dios Padre, seas tú guardándolos, cuidándolos, Padre, supliendo las necesidades, mi Dios Padre, poderoso Rey. Te pido, mi Dios Padre, por sanidad, por nuestra hermana Carmen Prieto, por nuestra hermana Ramoncita. Te pido, Padre, por Moisés Armando Castillo Ruiz, Señor Padre, por sanidad, mi Dios Padre, desde aboga, mi Dios, toca su cuerpo, su vida, mi Dios Padre. Te pido por aquellos que vienen en camino, por aquellos que se han alejado de ti y por aquellos que no te conocen, mi Dios Señor, seas tú llevándonos a ellos. Te pido por este servicio, mi Dios, te pedimos, mi Dios, que tu mano poderosa se mueva, Dios Padre poderoso. Ahora, Padre Celestial.
que su palabra, Señor mi Dios, obre milagro, Padre, en cada uno de estos corazones aquí presentes, amado Rey, y aquellos que nos ven por las redes, Señor mi Dios, sea usted tocando corazones, Señor, en esta hora, Padre, por cada una de estas peticiones, Señor mi Dios, pues sé, Padre, que usted inclina su oído a hacer oración de su pueblo, Señor, en esta hora. Traiga usted, Señor mi Dios, sanidad en cada una de estas peticiones, Señor. Le pedimos, amado Padre, por la vida de nuestro pastor, mi hermana Neves, Señor, por su matrimonio, su ministerio, Señor, por su familia, Padre Celestial, por todos y cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Bendiga nuestra familia, Señor mi Dios. Toca el corazón de aquellos que te rechazan, Padre, nuestra familia, Señor. Visítalos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendiga este servicio, Padre, en esta hora. A usted sea toda la gloria, mi Padre. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Yo tengo una a tomar las ofrendas, los diezmos, las promesas que corresponden a nuestro servicio, hermanos. Quiero hablar un poco de la generosidad. La generosidad, hermanos, nos lleva ante nuestro Señor a un lugar especial. Nuestro Señor, cuando somos generosos, el Señor, tenemos un lugar especial en el Señor. Así como lo hizo una mujer llamada Dorcas, que dice que esta mujer era bondadosa, era generosa en sus ofrendas hacia el pueblo de Dios, y también dice que también murió, hermano, pero fue resucitada, porque mucha gente comenzó a llorar por esta mujer. De la bondad que tenía en su corazón, había ganado muchas personas, y cuando ella falleció, fue resucitada por el poder del Señor. Y también podemos hablar también de otro hombre que también era bondadoso, también se llamaba Cornelio, y este hombre también tenía un lugar especial en el cielo, porque cuando el Señor mira, hermano, los corazones, y cuando los corazones son generosos y bondadosos a su obra, Dios los está mirando, Dios los está cuidando, y Dios los pone en un lugar especial. Dice la palabra de Dios, hermano, en Hechos capítulo 9, versículo 36, dice que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en ofrendas que hacía, o limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos. Cuando llegó, le
le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dando la mano la levantó. Y entonces, llamando a los santos y a las viudas, las presentó viva. Y esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedaron muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, el curtidor. Aquí estamos viendo esta mujer, hermano, que la gente estaba llorando, las viudas lloraban, todos estaban tristes, mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Cuando una persona, hermano, es generosa y bondadosa, deja un recuerdo en el corazón. Dice que se recuerda más a aquellos que dan y a aquellos que reciben. Amén. La gente se recuerda más, y el Señor también los mira, porque también, hermano, tenemos la historia de Cornelio en el capítulo 10 de Hechos, que dice que era un hombre que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas ofrendas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Fíjese, oraciones y ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Por eso, hermano, el Señor, cuando miró de la mujer, de la viuda de las dos blancas, vio todo lo que tenía cuando echó allí en el arca del testimonio, el arca de las ofrendas. Dice que echó allí, dice que Jesús levantó su cabeza y la vio. Y dice que todos los que estaban ahí, los ricos, echaban de lo que les sobraba. Pero esta mujer echó todo lo que tenía. O sea, no pasa desapercibido, hermano, todo aquel que es generoso en la obra de Dios. Para el Señor no. Tal vez para los hombres a lo mejor sí, pero para el Señor no pasa desapercibido. Dios los tiene y los cuida. Amén. Así que en esta tarde vamos a dar con alegría, con gozo, con contentamiento, no con tristeza. Y voy a pedir a mi hermano Mundo que si por favor nos ayuda a orar por las bendiciones de su pueblo y también de esta iglesia. Padre celestial, Señor mi Dios, una vez más, Señor, agradezco que me dejes, Señor, participar en tu obra, Señor. Vamos aquí, Señor, a usted, pidiéndole, Señor, bendición, Señor, para esta ofrenda, Señor, que traemos, Padre Santo, para la infección, Señor, que tu palabra se siga extendiendo, Señor, en nuestro reino también, Señor, para que tu bendita palabra, Señor, llegue y toque, Señor, a toda persona, a toda vida necesitada, Señor, que tu misericordia llegue a ella, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, Dios, te doy gracias, Padre Santo. Amén.
estamos bendecidos con la alabanza aquí, hermano. Amén. Vamos a ir a Segunda de Reyes, hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 2. Sean bienvenidos en esta tarde, hermanos. Cada uno de ustedes, sean bienvenidos, y aquellos que nos siguen por las redes sociales, sean bienvenidos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Reyes. Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 11, vamos a leer. Dice la palabra de Dios: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, que será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Camino al arrebatamiento. Le pusimos por tema esta predicación. Ayúdenme a orar, hermanos, por la palabra de Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos en esta noche, una vez más, Señor, escuchar tu palabra, mi Dios Padre. Pero te pedimos, Padre, la unción de tu Espíritu Santo, Señor, moviéndose en los corazones y en la vida de tu pueblo, mi Dios Padre. Seas tú ungiendo mis labios, Padre, para poder llevar tu palabra, Señor. No sea yo, Señor, sino seas tú, mi Dios Padre. Que salgamos diferentes, Señor, transformados por medio de tu Espíritu, Señor. Que salgamos, Señor, diferentes a como llegamos, retados, Señor, por tu palabra. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Camino al arrebatamiento, hermanos. Todo el texto que hemos leído, hermano, hablamos de Gilgal, de Betel, pero como introducción quiero hablarte, hermano, que hay una promesa. La Biblia nos habla de una promesa, y esa promesa es el arrebatamiento. El arrebatamiento que va a llegar en cualquier momento.
La Biblia nos dice que puede ser en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la trompeta. Y dice también, hermano, que esto va a suceder. No sabemos cuándo, pero las señales ya están cerca. Pero esto tendrá que pasar. Pero antes de que pase, hermano, tendremos que pasar un proceso. Un proceso para poder ser candidatos a ser llevados en el arrebatamiento. No solamente, hermanos, nos vamos a ir porque somos la iglesia o tal denominación, sino que porque hemos pasado un proceso, hermano. Porque hemos pasado un proceso, hermano, y ese proceso, hermano, es lo que vamos a estudiar en esta noche. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, dice estas palabras: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es el Señor que nosotros servimos. Amén. Es ahí donde vamos a ser arrebatados, donde Él nos quiere en ese lugar especial que Él está preparando, en esa morada celestial. Pero eso ya lo sabemos. Pero tenemos, hermano, a Enoc y a Elías en la palabra de Dios, que pasaron un proceso en vida. Enoc dice que cuando fue arrebatado, fue buscado y no le encontraron. Lo mismo pasó con Elías. Los dos dice que se desaparecieron, hermanos, fueron raptados y no se encontraron. El texto que leímos, hermanos, es la historia de Elías. Elías, cuando iba con Eliseo, dice que fue levantado en un torbellino. Amén. Y después dice que lo fueron a buscar y no lo encontraron. Ahora Enoc también pasó lo mismo con Enoc. Enoc, después de vivir 365 años, hermano, como dice el capítulo 23 de Génesis, el capítulo 5, versículo 23 de Génesis, dice que vivió 365 días y dice que siempre vivió y fue agradable al Señor. Esa vida, ese proceso que pasó aquí en la tierra, hermano, lo hizo que Dios mirara hacia él y fuera raptado, hermano, arrebatado a los cielos y no ver muerte. En el versículo 24 de Génesis, en el versículo 5, de Génesis, capítulo 24, dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Pero caminó, pasó un proceso, hermano, para poder ser arrebatado. Amén. En Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Entonces estamos viendo que fue traspuesto por el buen testimonio que tenía, porque agradaba a Dios, porque caminaba con Dios. Amén. Y ese es el proceso en esta vida, hermano. Todo aquel que camine con Dios, con nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador de su alma, le va a suceder lo mismo que a nosotros, hermano. Esa es la esperanza que Dios nos da. Ahora miremos a Elías. Elías fue buscado.
Dice que en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 16 y 17. Segunda de Reyes, capítulo 2, 16 y 17. Dice, y dijeron, he aquí con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu Señor. Aquí ya había pasado el rato de Elías y le estaban diciendo a Eliseo de ir a buscar. Quizás lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Mas ellos no les importó, hasta que, avergonzándose, dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Ellos vivieron, hermano, un proceso de cambio para ser levantados. Ahora la iglesia sabe del arrebatamiento, pero también debe de saber que el arrebatamiento va a pasar, pero antes de que pase tenemos que pasar también estos procesos. Elías y Enoc pasaron un proceso, pero dice nuestro texto que en el versículo 1 de Segunda de Reyes, capítulo 2, dice que aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo en Gilgal. Amén. Vamos a hacer un punto en Gilgal, ir o salir de Gilgal. Ellos se encontraban ahí, hermano, en Gilgal. La palabra Gilgal, hermano, significa, Gilgal en primer lugar fue el primer campamento de Israel después de cruzar el Jordán. Esa es una ciudad importante en lo espiritual, bajo el liderazgo de Josué. Pero Gilgal, hermano, significa círculo o rodar. Amén. La palabra Gilgal significa círculo o rodar y simboliza un lugar de renovación y consagración y un nuevo comienzo en la vida espiritual. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos encontramos primero antes de llegar a Jesús en Gilgal? En un círculo vicioso, hermano, donde no pasábamos de ese círculo, viviendo por años, hermano, muchos de nosotros en ese círculo. Gilgal, la palabra Gilgal significa círculo. Amén. Círculo o andar rodando. Muchos de nosotros hemos rodado antes de llegar al Señor. Anduvimos rodeando, hermano. Y la palabra de Dios, hermano, también dice que el pueblo de Israel andaba rodando por 40 años porque no hicieron caso a la voz del Señor, porque tuvieron temor a los gigantes que se los iban a comer. Amén. Y dice que rodaron 40 años por varias generaciones. Dice en Números 14, 33, 34, dice 14, 33, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Estos hombres eran príncipes, hermanos, de cada tribu. Habían sido enviados 2, hermanos, para conocer la tierra de Canaán. Pero en lugar de llevar buenas noticias,
noticias, llevaron malas noticias, llevaron rebeldía a toda una nación. Eso les costó estar rodeando, estar viviendo el círculo por 40 años. Igual que nosotros, hermanos, antes de llegar al Señor, pasamos viviendo años por nuestra rebeldía, muchos de nosotros viviendo y rodeando. Amén. Entonces, Gilgal significa, hermano, simboliza un lugar de renovación. Y ahí estaba Eliseo. Y ahí estaba Elías junto en ese lugar llamado Gilgal. Tuvieron que dejar de rodear, tuvieron que dejar de vivir en círculo para dar el primer paso para el arrebatamiento. Amén. Ahora en Josué 5:9 dice: y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Amén. Entonces dice aquí que en la época de Josué, Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Estamos viendo que la palabra oprobio significa, está diciéndole aquí que oprobio significa vergüenza. La palabra oprobio significa vergüenza, deshonra, humillación o afrenta pública. Él le está quitando, hermano, a todo ese pueblo esa ofrenda, esa vergüenza, esa humillación cuando estaban esclavizados en Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta el día de hoy. Fue la primera ciudad que llegaron, hermano, después de cruzar el Jordán. Amén. Pero al cruzar el Jordán, Dios les quitó la vergüenza y la humillación del pecado que había en Egipto. Los estaba renovando, hermano. Amén. Y ahí se encontraba Elías y Eliseo, en esa ciudad llamada Gilgal. Primeramente hay que salir, hermano, de Gilgal, como lo hizo Elías y Eliseo. Dice el versículo 1 de nuestro texto: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino, cuando lo quiso alzar, cuando lo quiso arrebatar, dice, al cielo, Elías venía con Eliseo. Elías venía con Eliseo de Gilgal. Amén. Tenemos primeramente, hay que salir del círculo. Amén. Hay que salir del círculo primero. Y nosotros lo hacemos, o lo hicimos ya, cuando nos entregamos al Señor Jesús. El Señor nos sacó de esa vida del círculo, de esa vida de estar rodeando en lo mismo, hermano. Amén. Dios nos sacó y hemos dado el primer paso para ser candidatos, hermano, al arrebatamiento. Amén. Ahora quiero hablarte, hermano, que ellos se fueron a Betel. Dice que Betel, hermano, significa casa de Dios. La palabra Betel significa en hebreo casa de Dios. Y dice que en Génesis 28, Jacob salió de Berseba. En el capítulo 28 de Génesis, versículo 10, del 10 al 13, dice que salió de una ciudad llamada Berseba y fue a Aram. Berseba, hermano, significa el pozo del juramento. Y Aram significa camino de encrucijada o lugar de caravanas. De ahí salió Tare, hermano, el padre Tare salió de Urs
con su familia rumbo a Canaán y se estableció en Harán. Después de haber vivido 205 años, vivió ahí y murió. Dice Génesis 11:31, no lo busque, solo apúntelo. 11:31, hermano, porque vamos a perder el punto al que queremos llegar. Y esta parte donde estaba en Berseba dice que Jacob estaba ahí, y ahí fue donde dice que el versículo 11 del Génesis 28 dice que llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Pero seguimos leyendo el 17. Del 17 al 22 dice: y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios, o sea, Betel, y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primera. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, me guardaré en este viaje en que voy, y si me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Cuando salió Elías y Eliseo, hermanos, dejaron de rodar en Gilgal y fueron llamados a afirmarse en el lugar de Dios llamado Betel. Amén. Estamos en el proceso porque un día vamos para arriba, hermano. Anduvimos rodando en Gilgal, hoy estamos en Betel, que es la casa de Dios, por eso nos encontramos aquí. Amén. Y ellos también lo hicieron. En Segunda de Reyes, capítulo 2 de nuestro texto, versículo 2 y 3 dice: y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. O sea, Dios lo había enviado de Gilgal a la casa de Dios. Amén. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel, a la casa de Dios. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callar. O sea, ellos sabían, hermano, que iba a haber un arrebatamiento. Que iba a haber un arrebatamiento. Así que nosotros sabemos también que va a haber un arrebatamiento. Estamos enterados de eso. Ellos estaban enterados también. Y una iglesia, hermano, sólida, fuerte, es una iglesia que no deja de congregarse, que está en el camino, hermano, al arrebatamiento. Porque los que se congregan saben dónde van y que Betel es la casa de Dios. Amén. Y que les va a ayudar a salir de su círculo vicioso llamado Gilgal. Y acuérdense que la palabra Gilgal significa círculo, rodear. Y ese círculo vicioso es lo que a veces, hermano, no queremos dejar. La palabra, hermano, koinonía, es una palabra que significa comunión. Y Dios nos manda a que vivamos en comunión.
Pero una comunión, hermano, es una comunión entregada en cuerpo, alma y espíritu en un mismo sentir por el Padre. Esa es la comunión. La comunión, hermano, no simplemente es una reunión de café, no es una reunión de pan, sino que esos son momentos gratos. Pero la comunión es subirse a la misma barca que nos va a llevar a la salvación. Amén. Y la palabra koinonia significa, y koinonia significa, que es del hebreo, es derivada del griego, significa comunión, compañerismo, participación, compartir en común todo. En el sentido cristiano se usa para describir la unidad profunda y la relación de amor, fe y apoyo mutuo entre creyentes. En Hechos capítulo 2, versículo 42, dice estas palabras: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y la oración. Versículo 46 y 47 de ahí mismo dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que había de ser salvos. En Betel, hermano, en Betel, en la casa de Dios, es el lugar donde nos enseña a dejar de vivir en círculos, a dejar de andar viviendo, rodeando otras cosas. Es el lugar donde nos van a encaminar, hermano, a ser candidatos en el arrebatamiento. Amén. Es donde la comunión con Dios tiene que ser una relación íntima con Él. La comunión entre creyentes también tiene que ser igual. Dice que compartían la vida, la fe, los recursos y el servicio con otros. Es lo que leímos ahorita. Y que participaban, o sea que la comunión con Dios, la comunión entre creyentes y la participación era lo que nos enseña Hechos 2:42. Tomar parte en una misma misión o un propósito. Y el propósito de nosotros, ¿cuál es, hermanos? Llegar al cielo. ¿Amén? Ese es el propósito de todos nosotros, de toda la iglesia. Amén. Ese es el propósito, llegar al cielo. Amén. Hacia adelante, hermano. Ese es el propósito, hermano. Ahora quiero hablarte, el paso que sigue era el de Jericó. Dice en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 4, dice: Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Versículo 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé callar. Ya lo sabía, hermano, que iba a suceder un arrebatamiento de su pastor. Amén. Entonces tenían que pasar por Jericó. La palabra Jericó significa ciudad de la luna, porque estuvo relacionada con un culto lunar. O sea, había idolatría ahí. También significa ciudad de las palmeras, por sus jardines y manantiales que había. Entonces Jericó, hermano, representa obstáculos que parecen imposibles de vencer en la vida cristiana.
que representan como una barrera espiritual en nuestra vida cristiana. Eso es lo que simboliza. Simboliza el miedo, la inseguridad a caminar en los caminos del Señor. Todo obstáculo que no podamos, que pensemos que no pueden ser superados, eso significa Jericó. Y sabemos que el pueblo de Israel derribó los muros de Jericó. Amén. Y allí en ese muro donde estaba viviendo Rahab, allí en ese lugar, en ese mismo lugar, fue donde el Señor derribó todos esos muros, y no lo hicieron ellos, sino que lo hicieron en el nombre de nuestro Señor Jesús. En el nombre de Dios lo derribaron, de Jehová de los ejércitos. Así que para poder llegar y seguir caminando, hermano, tenemos que derribar los obstáculos, pero no nosotros, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Josué capítulo 6, versículo del 1 y 2 dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, y nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. O sea, el Señor estaba peleando esa batalla. Yo la he entregado en tu mano, le dice a Josué. Y ahora nos puede decir a nosotros: yo he entregado en su mano la victoria, porque ustedes son más que vencedores por medio de aquel que les amó. Amén. Así que nosotros debemos de creer, hermano, que estamos en victoria siempre. Que aunque se miren los muros de Jericó ahí, los obstáculos en nuestra vida, y no le miremos salida, sabemos que con nuestro Dios vamos a tener salida. Amén. Y esto se nos enseña, hermano, aquí en la iglesia, a vencer. Así que estamos, hermano, en el camino del arrebatamiento. Ellos también tuvieron que pasar por Jericó, Elías y Eliseo. Amén. Dice el versículo 4 de nuestro texto: y no te dejaré, y vinieron pues a Jericó. ¿Qué iban a hacer a Jericó? A derribar obstáculos. Ya habían pasado Gilgal, el rodeo, el círculo. Después llegaron a Betel, casa de Dios, y ahora estaban en Jericó derribando los muros que les estorbaban para seguir adelante en su camino. Amén. Ahora quiero hablarte, hermano, por último, quiero hablarte el camino al arrebatamiento. Elías y Eliseo ya estaban experimentando algo no desconocido. Miramos que ellos ya sabían, hermano, que Eliseo ya sabía que Elías iba a ser arrebatado, y que hasta los profetas también sabían que iba a ser arrebatado. Y la iglesia también lo sabe. Está igual. ¿O cuántos no han oído del arrebatamiento? Va a suceder, hermano. Está escrito y va a suceder. Y estos ejemplos aquí están para que miremos que es real el arrebatamiento. Enoc no vio muerte. Elías fue arrebatado también. Pero tuvieron que pasar procesos, hermano, para poder ser arrebatados. Y ya estamos viendo los procesos. ¿Amén? Hoy vamos a ver, hermano, vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 5, donde dice que: y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callar. Estamos viendo que ellos ya sabían que iba a suceder ese acontecimiento. Pero
sabían también que tenían que pasar un proceso. En Segunda de Reyes, capítulo 6, el de nuestro texto, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos del 6 al 10 dice: y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Amén. El Jordán era el último paso, hermano, para llegar, para que Elías fuera arrebatado. Y el Jordán, hermano, y le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Pues fueron ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se separaron junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti te será hecho así, mas si no, no. Entonces, hermano, el Jordán proviene de la palabra hebreo Yardén, y es derivado de la raíz de Yará, que significa descender, bajar o caer. Amén. Entonces ellos tenían que descender humildemente a las aguas del Jordán. Amén. Tenían que descender, hermano, bajar y caer, hermano, rendidos, para poder ser arrebatados y terminar todo el proceso que venían pasando. Amén. Porque el Jordán significa el que desciende o el que fluye hacia abajo. Sus aguas dicen que descendían de las montañas del norte y iban hacia el mar muerto. Y este es el punto más bajo de la superficie terrestre. Fíjense, las aguas del Jordán venían del monte. En la Biblia el monte significa el reino, hermano. Venían aguas de vida del monte. Y llegaban al mar muerto, descendían al mar muerto para dar vida, hermano. Sus aguas, y esto simboliza, hermano, el comienzo de una etapa con Dios. Una transición, una purificación y un nuevo comienzo. Ese es el punto final de todo el proceso que estaba pasando Elías antes de ser raptado. Y es el mismo proceso que nosotros estamos pasando. Amén. Porque dice que Israel, dice que cruzó el Jordán en Josué 3. No lo busquen, nomás apunten. No lo vamos a leer por falta de tiempo. Pero esto representa pasar de la promesa a la posesión. Y en la purificación también tenemos a Naamán. Naamán fue sanado de lepra al obedecer y sumergirse 7 veces en el Jordán. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 5. Y el nuevo comienzo, hermano, está en Jesús de Nazaret, porque él fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Y esto está en Mateo, capítulo 3. Así que ahí está marcado el inicio del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso el Jordán significa literalmente el que desciende río abajo. Elías dice que fue al Jordán y ahí cambió a su nueva vida, y esa nueva vida iba a estar en el cielo. Amén. Así que le dijo el Señor, vete al Jordán. Con la iglesia sucede lo mismo, hermano. Tenemos que ser purificados.
Dios nos saca de estar dando círculos allí y nos manda a la casa de Dios, a este lugar, para andar dejar de dar dando vueltas como un círculo, porque antes estuvimos, hermanos, dando vueltas en nuestros círculos, algunos viciosos, algunos diferentes, inmorales y todo, pero Dios nos sacó de ese círculo, hermano, para purificarnos, para enseñarnos cómo purificarnos. Y Dios comenzó a restaurarnos en Betel, en la casa de Dios. Nos sacó de Gilgal, nos puso en Betel, derrumbamos los muros, los obstáculos, en la pelea que tenemos siempre, hermano, de derrumbar los obstáculos que se nos oponen en nuestro camino. Y eso significa Jericó. Y de último, nos vamos al Jordán, hermano, para agarrar nuestra nueva vida en Cristo. Amén. Esto es todo el proceso que pasó Elías. Amén. Y la iglesia, hermano, en la iglesia sucede lo mismo, tenemos que ser purificados. Quiero que vaya a 1 Corintios, capítulo 15, versículo del 50 al 54. Y con esto finalizamos. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la corrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta. Al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Dios nos va a dar la vida eterna, hermano. Dios nos quiere dar la vida eterna. Y vamos rumbo, hermano, a ese camino de la vida eterna. Dios nos quiere, un día Dios va a venir por su iglesia y la va a arrebatar. Pero tenemos que pasar procesos, hermano. Y esos procesos, pues, es lo que Dios nos está dirigiendo en la iglesia a pasar. Porque fíjese, en Filipenses 1:6 dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso es lo que el Señor quiere para su iglesia, para usted y para mí. Por eso es importante, hermano, estar siempre en la presencia de Dios. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Esta noche vamos a meditar en lo que predicamos en esta noche: camino al arrebatamiento. Camino al arrebatamiento. Tal vez, hermano, nosotros tenemos que cumplir y ser como candidatos, hermano, para poder ser arrebatados. La Biblia no dice, hermano, exactamente cuándo será el arrebatamiento de su iglesia, pero dice que va a ser un acontecimiento que va a impactar al mundo, donde tal vez las mentiras en las noticias dirán: vinieron un platillo volador y se llevó a personas. Pero no va a ser eso, hermano. Nosotros los cristianos sabemos que Jesús va a venir por su pueblo, va a arrebatar a su pueblo. Algunos eruditos dicen que va a ser antes de la tribulación, otros a media tribulación y otros después de la tribulación. Pero en realidad no sabemos. Lo único que sabemos que va a suceder. Eliseo
Y muchos de los profetas que vivían en Jericó sabían que Elías iba a ser raptado. Hoy nosotros como iglesia sabemos que un día vamos a ser arrebatados. La pregunta es, ¿estamos caminando para ese día? Que la Biblia nos dice que todo aquel que entrega su vida a Jesús está en el camino para vivir con Él eternamente. Hoy tú estás aquí en esta noche. No es una casualidad, hermano, de que tú estés aquí en esta noche. Dios te trajo a este lugar porque Él quiere darte vida, pero una vida en abundancia. Porque Él a eso vino, a dar vida en abundancia. El ladrón dice que vino a matar, hurtar y destruir, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Y es lo que el Señor quiere hacer contigo en esta noche. Y es lo que quiere hacer con su iglesia. Llevarla a ese lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, yo voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Él quiere llevarte a ese lugar. Pero necesitas pasar un proceso. Necesitas cambiar. Necesitas tomar decisiones para poder llegar a ese lugar. Para poder caminar en ese lugar. Necesitas esforzarte, necesitas tomar una decisión y las decisiones van a mover tu destino. Un lugar maravilloso donde no habrá más lágrimas, ni más llanto, ni más sufrir. Donde en la luz no va a haber sol, porque el resplandor del sol va a ser nuestro Señor. Las calles serán de oro, el mar de cristal, las puertas de aspe de piedra preciosa. Y ahí estaremos por la eternidad con aquellos que también se adelantaron a nosotros. La Biblia nos llama de este acontecimiento en un abrir y cerrar de ojos al sonar las trompetas. Los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que hayamos quedado seremos levantados en las nubes. Es algo real. Y todo lo que está escrito en la palabra se cumple. Si tú estás aquí por primera vez y no has recibido a Jesús en tu vida, no es casualidad, hermano, que hayas venido a este lugar. Dios te trajo. Quisiera recibir a Cristo en esta noche. Le quieres dar una oportunidad al Señor como tu Señor y Salvador. Si tú no has recibido a Jesús en esta noche, lo puedes hacer en esta noche. Dejarías orar por ti. Si todos somos cristianos y Cristo habló a su corazón, vamos a ponernos de pie y vamos a pasar a estos altares a hablar con Jesús en esta noche. Vamos a pasar a los altares y vamos a hablar con Cristo en esta noche.